Vale, es oficial, salta la noticia, tenemos entre manos y ya de manera pública al primer país que está utilizando para comercio internacional una criptomoneda, en concreto la más grande del mundo, que es BTC, una moneda que se está usando para pagos internacionales, es decir, de cara al exterior, en el comercio exterior por parte de este país, sobre todo con países amigos, con países vecinos. La criptomoneda de la que estamos hablando es Bitcoin. Como ya era de prever, se están empezando a utilizar criptoactivos, cosas, vamos a dejarlo ahí, en un principio criptodivisas para el comercio exterior, no por otra cosa que por su comodidad, porque es más fácil, es más barato, es más escalable. Empezamos a ver cómo superpotencias despiertan ante esta realidad y el país del que estamos hablando en concreto es Rusia, el país continente, el país por extensión geográfica más grande del mundo, indiscutible y de hecho con mucha diferencia. Y vamos a comentar este suceso que va a tener implicaciones a nivel internacional en todo el comercio a nivel mundial, sobre todo en el bloque de los BRICS, de la mano de esta noticia que nos trae el portal de Criptonoticias, por la que se nos hace saber que Rusia ya está usando Bitcoin para el comercio exterior. El ministro de Finanzas de Rusia afirma que empresas están usando criptomonedas para contrarrestar las sanciones de Occidente. Entre los puntos clave de estos hechos encontramos que en 2025 se ampliará el uso de criptomonedas en Rusia, y esto es una realidad que ya nos admite el propio funcionariado ruso, es decir, el propio sector público ruso. Hay una ley en Rusia que permite el uso de BTC y otras criptomonedas para pagos internacionales, y como ya podíamos prever, su uso no se ha hecho esperar. El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, indicó que las empresas rusas han comenzado a usar BTC y criptomonedas para pagos internacionales y comercio exterior, apoyándose en la legislación local que permite el uso de estos activos para hacerle frente a las operaciones de Occidente que buscan frenar al país. El ministro de Finanzas de Rusia afirma que empresas están usando criptomonedas para contrarrestar las operaciones de Occidente que buscan frenar el crecimiento económico de este país. En una entrevista en el canal de televisión Rusia 24, Siluanov dijo que es posible usar los Bitcoin que han sido minados en Rusia para transacciones de comercio exterior, todo dentro de un régimen experimental. De momento tenemos esta realidad. En un principio se está experimentando con estas operaciones, pero vemos que van dando sus frutos. Efectivamente, los pagos se pueden efectuar y no sería de esperar que pasasen como esta especie de fase beta allá una fase no experimental sino oficial. Y ya bueno, cuando directamente se pasen a una moneda que funcione para pagos, atención abriendo los oídos, que funcione para pagos mejor que BTC, como es el caso de BCH, Bitcoin Cash, el verdadero Bitcoin, ya ni os cuento los resultados que pueden sacar de ahí. El ministro ruso afirmó que los pagos internacionales en monedas digitales representarán el futuro y aseguró que deben ampliarse y desarrollarse más. El político también destacó que la expansión de este caso de uso de criptomonedas sucederá con mayor frecuencia el próximo año. Ya deducimos evidentemente que se tratará de una frecuencia aplastantemente mayor. Este último dato que se nos hace saber ya era más o menos un secreto a voces, aunque bueno, por lógica caía un poco por su propio peso, ya todos nos podíamos hacer una idea, la verdad, de que para pagos internacionales evidentemente que toda la tecnología blockchain hacía que los pagos fuesen 1 más rápidos, 2 más seguros y 3 más escalables. Es inevitable, por tanto, que al final el dinero de hoy en día sea sustituido por una tecnología que es más eficiente que la actual en todo sentido, evidentemente refiriéndonos a los pagos basados en blockchain. La declaración de Siluanov se produce en un contexto en el que Bitcoin y las criptomonedas son legales para pagos internacionales en Rusia. En julio, la Duma estatal aprobó formalmente el proyecto de ley que habilita al Banco Central de Rusia para crear una plataforma que permite el uso de criptomonedas como alternativa de pago ante las operaciones de Occidente que buscan frenar al país, tal como reportó Criptonoticias. Y es que evidentemente estos activos son los primeros de todos que se pueden utilizar para evitar cualquier operación que tenga Occidente que busque frenar a los países del BRICS y viceversa, por supuesto, para cualquier operación que realice Occidente que esté tratando de contrarrestar unas economías de escala, unos precios más competitivos o aranceles también que imponga China, por ejemplo, en su frontera. Se puede contrarrestar todo esto con pagos basados en blockchain, es decir, con pagos en criptoactivos. En este caso hablaríamos de criptodivisas. Como vemos, cada vez el panorama internacional es más consciente de las ventajas que tienen todos los pagos en criptocosas, en este caso criptomonedas. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado un apoyo abierto hacia el uso de Bitcoin y criptomonedas. Atención, que ya estamos hablando de tener apoyo presidencial. A inicios de diciembre, el mandatario afirmó que nadie puede prohibir a Bitcoin porque es una nueva tecnología capaz de resistir restricciones. Una forma de evitar restricciones. El uso de criptomonedas en pagos internacionales significa que estos activos son utilizados para el comercio exterior con otros países aliados. Por ejemplo, empresas rusas pueden convertir sus Bitcoin en monedas locales
locales de los países con los que comercian, o viceversa, sin la necesidad, efectivamente, y aquí veis la clave, de pasar por los canales financieros tradicionales que están restringidos por las restricciones de Occidente. O directamente, ¿por qué no dejarlo también en monedas que demuestran tener una capacidad mayor que divisas que tienen control de capitales, como es el caso del yuan chino? ¿Por qué dejar algo de reservas de una empresa rusa o del mismo gobierno en yuan chino cuando tienen la posibilidad de dejar capital, por ejemplo, en monedas como BCH, que tienen comisiones irrisorias, ridículamente bajas, y los pagos son fulminantemente más rápidos que con los pagos de la tecnología actual? Y por supuesto ganándole por goleada a BTC, vuelvo y repito, en funcionamiento para pagos, sobre todo para pagos en el día a día y pagos de mucha cuantía en los que no queramos errores. Esto permite a Rusia mantener el flujo de comercio con naciones como China, India y otros sectores estratégicos, utilizando una red de pagos que es independiente de los sistemas financieros controlados por Occidente. El uso de criptomonedas facilita la realización de transacciones bancarias sin la intervención de intermediarios bancarios tradicionales. Esto no solo evita las restricciones impuestas por las operaciones de Occidente, sino que también agiliza los tiempos de transferencia, efectivamente, tal y como os comentaba, y reduce los costes asociados con las operaciones internacionales. Aquí también debéis saber, para entender estos últimos elementos de los sucesos que se han ido dando por último en el comercio exterior, debéis conocer un gran dicho de la economía bastante antiguo, pero que además es muy ilustrativo y muy pedagógico para explicar lo que está sucediendo hoy en día, que dice: los intermediarios son los gestores de la pobreza. En todo lo que puedas eliminar intermediarios, por tanto, siempre te vas a beneficiar más, porque un producto que se termina colocando en un stand de un supermercado es más barato que su homólogo, porque precisamente ese producto ha logrado eliminar, entre otras operaciones por supuesto, pero una de las más ventajosas es eliminar intermediarios. Grabároslo por favor para siempre: los intermediarios son los gestores de la pobreza. No es casualidad que en todos los procesos productivos en los que nos quitamos de en medio a los intermediarios y conectamos directamente a oferente con demandante de dicho producto, ya sea un bien o un servicio, qué casualidad que el proceso productivo se abarata y exponencialmente. Además, la descentralización de las criptomonedas proporciona una capa adicional de anonimato y seguridad para las transacciones, lo cual es crucial en un entorno geopolítico tenso. Para 2025, Silvanov anticipa que el uso de criptomonedas en Rusia se ampliará significativamente. Esta estrategia no solo busca sortear las restricciones actuales, sino también establecer una base para una economía digital más robusta y autónoma, según las autoridades de ese país. Y es que precisamente pensemos con lógica: si el resto de países están utilizando una herramienta para comercio exterior, para pagos internacionales, y nuestras economías, las economías de Occidente, buscan ponerle restricciones, dichas restricciones no van a servir de nada, ya que con esta nueva tecnología el resto de economías, las de Oriente y la economía rusa también, se la saltan sin ningún problema. Y luego, por supuesto, no olvidemos que esos países, en un principio históricamente rivales de Estados Unidos, por ejemplo, en un principio no afines a las economías occidentales, tienen una herramienta que nosotros no tenemos. Vuelvo y repito, de momento adoptada para pagos internacionales. Cada vez China, sumándose un poco más al carro, va abrazando cada vez con más intensidad, con más apego, la idea de utilizar criptoactivos en el día a día, de desbanear su uso en todo sentido, de dar una libertad total al uso de los criptoactivos, hablando de libertad y China al mismo tiempo, cosa que es curiosa. Pero es que aún sin abrazar las ideas de la libertad, no nos olvidemos de que aquí hay un punto muy interesante para todos los países que embargan criptoactivos, más que nada criptomonedas, y es que precisamente esas criptodivisas embargadas pueden servir a futuro para el Estado de esos países, para el sector público, de cara a comercio exterior, para realizar pagos internacionales. Esas criptomonedas embargadas ya no se entrega a la gente que ha cometido actos más que cuestionables, sino que perfectamente se las puede quedar el Estado. Y ante un dinero que al Estado le faltaba para poder ejecutar un pago a nivel internacional al exterior, por ejemplo para importar petróleo, trigo, arroz, gas, oro o plata, por ejemplo, se puede utilizar esa cantidad de criptomonedas embargadas, quedárselas el Estado y utilizarlas como pago. Teniendo en cuenta que las compras y también los montantes de las operaciones, estas cantidades que manejan los países, tienen muchos más ceros a la derecha que los que suele tener una persona de a pie, tanto como en un orden de magnitud más o menos de unos 6 ceros a la derecha más que un particular, lo que evidentemente pone sobre la mesa un tema muy interesante, que es utilizar las criptomonedas embargadas por los estados, que se los queden estos países, se entiende el sector público, para realizar pagos internacionales. Esto puede llevar a que se aumente la solvencia de los países ante situaciones, ante actos más que cuestionables, con la correspondiente requisación de estos criptoactivos, haciendo que una actividad ilícita al final aumente, sin embargo, la solvencia de un país.
Un tema muy interesante que se nos deja sobre la mesa por último y del que seguiremos al pendiente. Podemos tirar del hilo muchísimo en este caso, en este último tema, muy interesante, así que estaremos atentos a él. Mi nombre es Brent, déjenme decirles que ha sido un honor para mí informarles, como siempre les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.